Buena gente, ¿qué tal? Ahora sí haré el video sobre mis candidatos al campeonato, algo que posiblemente clasifiquen a la Sudamericana, como a la Libertadores, y por último los posibles descendidos según mis predicciones. Ya que me pidieron la gente, bueno, iré con este video. Primeramente dando a los campeones, o sea, en realidad a mis cuatro candidatos al título del torneo Clausura 2023. En primer lugar pongo a Libertad. Primeramente porque mantiene el plantel, solo va Diego Gómez al Inter de Miami. Y tiene un plantel frondoso, una mezcla de juventud y experiencia. Y un técnico que ha ganado masivos títulos a nivel local, a nivel de certamen liguero. Y tiene una idea clara y la estructura solidificada claramente. Y ese equipo es Libertad, que es candidato uno a ganar este torneo, por más que tenga otros objetivos, que son la Conmebol Sudamericana, también la Copa Paraguay y en algo más secundario, el torneo Clausura, debido a que ya fue campeón de la Apertura 2023 y con ello asegurando la clasificación a la Conmebol Libertadores 2024. En segundo lugar lo pongo a Cerro Porteño, principalmente porque trajo un refuerzo que puede servirle mucho. Muchas vueltas de jugadores que ya tuvieron un ciclo anterior en el cuadro azulgrana, que son Santiago Arzamendia, Alan Benítez, Rodrigo Melgarejo, que siendo un jugador que aficiona por el crucero porteño, demuestra su compromiso al venir de México y tratar de venir a jugar en Cerro Porteño justamente. Después otro jugador paraguayo que también quiere jugar por Cerro y ya vino es Luis Riveros, últimamente en Audax Italiano, sería un media punta, picante, veloz y también con un poco de gol, que suele jugar a media punta o segundo punta. También hablar de Coque Morel, que ya sabemos su nivel, en Guaraní demostró un gran nivel. En su debut en Encarnación fue uno de los puntos altos en la saga central del Cerro Porteño de la defensa, que después de mucho tiempo tuvo una solvencia defensiva importante para poder ganar 1-0 al Sportivo Ameliano, que para mí fue superior, porque Cerro metió el gol y se dedicó a defender resultados de jugar de contragolpe, y Ameliano fue el que buscó el empate, buscando de muy buena manera, con buenos fundamentos, pero apareció la figura de Jan Fernández, también una salvada increíble de Jorge Morel debajo del arco. Pica Lucena mismo sacó una debajo del arco y Cerro Porteño trajo 3 puntos de oro de Encarnación en lo que fue una segunda fecha en donde Cerro Porteño ganó un partido clave para iniciar este segundo semestre a jugarse 2 fechas. La primera perdió ante Guaireña y ahora ante el Sportivo Ameliano, volviendo al rumbo. Y el último partido de Víctor Bernay, que es el técnico interino de Cerro Porteño argentino, será ante General Caballero en la Nueva Olla este sábado. Mi tercer candidato lo pondré a Olimpia. ¿Por qué? Por la obligación que tiene de ganar este segundo semestre el torneo Clausura para clasificar la Conmebol Libertadores, principalmente sabiendo que tiene muchas deudas en su haber y le está costando paliar las mismas para poder volver a contratar y estar bien económicamente sano en lo financiero. También por el déficit que ha tenido en el primer torneo Apertura que se jugó este año, donde terminó en una mala posición, y ahora el no ser campeón le hipotecaría la posibilidad de clasificar la Conmebol Libertadores, teniendo en cuenta que muchos equipos tienen mucho mejor puntaje acumulado. Ser tercero capaz no le asegura en este torneo la clasificación a Conmebol Libertadores, sabiendo que un cupo ya se tomó, que fue el del torneo de apertura. El campeón de clausura toma el otro, y el tercero iría a la fase 2 de la Copa Libertadores, y el cuarto en la fase 1, que se va a dirimir en la Copa Paraguay para el campeón de esa competencia, en caso de que no sea el campeón otra vez
por segunda vez, cosa que no se repitió hasta ahora el campeón. Libertad, como había sido en el 2019. Y por último lo pongo a Guaraní, porque siempre es un equipo que es uno de los que suele participar y competir por el torneo clausura. En los últimos años ha sido así. El 2021 fue lo que estuvo más cerca y estuvo en la definición en su cancha ante Cerro Porteño, donde estuvo 2-0 arriba en el estadio Rogelio Olivieres, Dos Bocas. Era donde al final fue campeón Cerro Porteño luego de una payasada. Para mí sigue siendo una payasada de Gaspar Sergio querer meterle a su compañero y hacer tiempo un poco allí en lo que fue aquella expulsión tonta de Servio, y luego de ello estuvo fuera del país un año y medio, porque ahora volvió a Tacuarí y está teniendo buenos rendimientos en lo que fueron los primeros dos partidos de Tacuarí, uno ante Olimpia, donde fue la victoria 2-1, y 1-1 ante Nacional en el estadio Arsenio, que fue remozado para su vuelta con una grada nueva, como vimos, como novedad en este torneo clausura. En cuanto a los clasificados a la Conmebol Sudamericana, yo creo que los clasificados serán Triniense, Guaireña, Luqueño, y lo pondré Nacional en la Sudamericana. Y posible descendido, yo digo que va a descender, puedo equivocarme, es parte del fútbol, Tacuarí y Resistencia. ¿Por qué? Principalmente la razón que quiero que descienda, y desciendan los dos, es porque no tienen una cancha apropiada y en condiciones, instalación en condiciones, y un equipo de primera división no teniendo cancha propia en donde juegue, no puede estar en primera división. No trabajan bien inferiores, ambos equipos, y se la pasan contratando jugadores que ya están en primera división y no apuestan a la juventud, o a jugadores que están en la intermedia, que fueron desplazados por otros jugadores que ya están en primera. Su equipo descendieron, pero ellos se mantuvieron en primera porque los recién ascendidos le terminaron contratando. Y veo que Guaireña y General Caballero han mejorado mucho en lo que fue el primer semestre, al menos en estos dos partidos. Y el Deportivo Luqueño está pensando en otra cosa y juega otra cosa. Y tiene un técnico que ya fue campeón en el Clausura 2022 con Olimpia. Un goleador como Lucas Barrios y principalmente un arquero de jerarquía que es Alfredo Aguilar, sabiendo su pasado en la selección paraguaya. Esperaré sus comentarios a ver qué opinan de mis predicciones. Pongan sus predicciones en los comentarios. Espero que se suscriban, que den like y den otras opciones allí en los comentarios que están leyendo a posteriores videos que quieren que haga con respecto al fútbol paraguayo. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro video. Chao, chao.